¿Qué hace de especial a una brigada de emergencia? No son solo chalecos, botas o simulacros. Estas son las personas que eligen estar ahí cuando más se necesita. Creo que todos nacemos con una misión en la vida y la mía es servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces son cosas que se sienten y la verdad me hace muy feliz, es muy satisfactorio para mí servir a otras personas. Mi profesión me permite salvar vidas, prevenir enfermedades. La verdad, el reto era poder sentirme útil, porque por mi discapacidad a veces uno piensa, no, usted amputada de pierna, ¿qué va a hacer? No, la discapacidad la tienes es mental. Si quieres hacer algo, hazlo. Ellos son la primera línea de ayuda ante una emergencia. Y en Positiva creemos que una brigada fortalecida es una comunidad protegida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Oscar Conde y los acompaño en esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy importante, aplicable a nuestras labores con la Comunidad Nacional de Conocimientos de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy veremos la temática titulada Sección 4, Cuerpo, Hábito y Carácter, diseñando la propia vida como obra de arte. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de la salud ocupacional, magíster en bioética, docente de varias universidades del país en materias sobre riesgos laborales, consultor acerca de la ética y el humanismo empresarial, creador del blog El Arte de Trabajar Feliz, escritor y columnista de opinión acerca de la ética y el humanismo organizacional. Doctor Diego Hurtado, buenos días y bienvenido. Doctor Diego, buenos días. Bienvenido a Muy nuestra buenos días. sesión. Muy buenos días. Bueno, encantado de estar por acá con ustedes. De verdad que pues para mí es un placer, un honor acompañarlos el día de hoy. Acá estamos iniciando nuestra sesión con nuestra clase. Como ya muy bien Oscar nos presentó, estamos en la comunidad de habilidades humanas para la seguridad y salud del trabajo y vamos a estar en esta sesión número 4 que hemos denominado Cuerpo, Hábito y Carácter, ¿cierto? Diseñando la propia vida como obra de arte. Ustedes saben que acá en el arte de forjarse a sí mismo para ser un buen líder en seguridad y salud en el trabajo es nuestra principal misión en esta comunidad. Y por eso hemos tenido una ruta de conocimiento que hemos venido abordando poco a poco a lo largo de estas semanas, de estos meses, y que queremos pretender llevar hasta una 10ª sesión. Hoy estamos en la sesión 4, en la que queremos realmente hablar un poco de carácter, que es algo que nos hace tanta falta en nuestro mundo laboral. Y para llegar hasta la sesión 10, construir futuro, ¿cierto? O sea, hay esperanza o sea, sí podemos ser mejores y yo creo que de eso se trata todo. Entonces, ¿qué te parece, mi querido Oscar, si hacemos nuestro sondeo inicial? Claro que sí, doctor. Vamos a iniciar con el sondeo. Recuerden que esta actividad se realiza 2 veces durante el evento. Una al inicio para identificar los conocimientos con los que llegan los participantes a esta actividad formativa y una al final para reconocer qué aprendizajes o qué conocimientos adquirieron. Iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué forma más el carácter del líder en seguridad y salud en el trabajo? A, su discurso, B, su hábito, C, su cargo, D, su intención. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo que pueden escribirnos sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, su discurso, 5%. B, su hábito, 72%.
C, su cargo 6%, D, su intención 16%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué vuelve ético el cuidado de sí? A, el aislamiento. B, la autoimagen. C, la transformación interior. D, la disciplina externa. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, el aislamiento 0%. B, la autoimagen 7%. C, la transformación interior 75%. D, la disciplina externa 17%. Continuamos con nuestra última pregunta de este sondeo inicial. ¿Qué debilita más la autoridad moral en seguridad y salud en el trabajo? A, la duda. B, la fatiga. C, la incoherencia. D, la prudencia. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Y les recuerdo nuevamente que pueden escribirnos sus preguntas por medio del chat. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, la duda 26%. B, la fatiga 5%. C, la incoherencia 65%. D, la prudencia 3%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el doctor Diego. Bueno, Oscar, muchas gracias a ti, muchas gracias al ingeniero Fernando Quijano por estar intentando siempre resolver las situaciones para que todo salga mejor. Bueno, nuevamente pues un abrazo para mi comunidad de habilidades humanas. Ya ven que esta es una comunidad diferente porque en esta comunidad entendemos que para poder aspirar a liderar los riesgos de una empresa y a liderar la calidad de vida de nuestros trabajadores, nosotros como líderes en seguridad sano del trabajo somos los primeros que tenemos que dar ejemplo y somos los primeros que tenemos que demostrar que sabemos vivir bien y que como sabemos vivir bien, entonces podemos ir a las empresas a liderar a los demás. Esa es la gran pregunta ahí. ¿Qué clase de líder somos cada uno de nosotros que estamos liderando a los demás trabajadores? ¿Y por qué soy yo el líder en seguridad en el trabajo? ¿Porque tengo un título o porque tengo una licencia en SST dada por el ministerio o por la dirección seccional de su región, de su territorio? ¿O realmente yo soy líder en seguridad en el trabajo es porque hago de mi vida una obra de arte? Y como tal le demuestro a los demás cómo se debe vivir bien, ¿cierto? Obviamente eso no significa de que uno sea perfecto, pero por lo menos mostrar cada día ser mejor, eso es lo más importante. Y comenzamos nuestra clase con esta primera mensaje. Quien no aprende a habitar su propio cuerpo, sus hábitos y su carácter, difícilmente podrá cuidar con verdad la vida de los demás. Entonces ahí un poco de lo que vengo como conversando acá con ustedes. Ustedes saben que yo siempre trato de mostrarles libros para que ustedes se animen a leer de cosas diferentes, de normas, porque el que solo normas sabe, pues ni siquiera de normas termina sabiendo. Entonces les quiero recomendar este libro que se llama La forja del carácter, de un autor italiano que se llama Massimo Piglisi. Y Massimo Piglisi sacó este libro, La forja del carácter. Él tiene otros libros más, pero quiero recomendarles este, que está en alusión a la clase de hoy. Yo creo que la clase de hoy podría resumirse perfectamente en este libro, La forja del carácter. Entonces, una invitación muy cariñosa y muy respetuosa a que lo compren, a que lo lean, para que de verdad podamos aspirar todos a hacer lo mejor en nuestras empresas. Entonces, Oscar, me vas comentando si en algún momento hay algún cambio en la señal de mi internet para hacer el paso a otra red, entonces me vas informando. Muy bien, entonces mis queridos líderes en seguridad en el trabajo de las empresas afiliadas a la ARL Positiva, antes de dirigir riesgos, primero tenemos que dirigir nuestra propia vida. Yo creo que ese es el mensaje fundamental. Y es que el primer territorio del gobierno del líder de seguridad en el trabajo no es la empresa, no son los riesgos de la empresa, no es la matriz de peligro, ni el programa de vigilancia, nada de eso. Eso no tiene nada que ver. Lo primero que tiene es el gobierno de su cuerpo, el gobierno de sus hábitos y el gobierno de su carácter.
Ojo, carácter no significa ser mala persona o ser grosero, no. Carácter significa tener claro cómo me voy a comportar. Eso es lo más importante, tener claro cómo me voy a comportar. Si yo tengo claro eso, entonces ahí sí yo puedo aspirar a ser un líder de seguridad en el trabajo. Entonces, cuando yo voy a los eventos, cuando voy a los congresos, cuando voy a las clases, cuando estoy con las personas, cuando me reúno en el Ministerio del Trabajo, en la dirección seccional de aquí de Antioquia, cuando yo me reúno con todos los líderes, antes que ver el carro en el que llega, antes de saber la casa que tiene, antes de saber el salario que pueda ganarse esa persona, lo que yo me fijo como humanista es, esa persona se gobernará, esa persona gobernará su vida, gobernará sus emociones. Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer antes que cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, revisar cada semana cómo están durmiendo ustedes cómo están comiendo y cómo están descansando, es una idea de aproximación a qué tanto ustedes dirigen su vida. O sea, usted quiere saber cómo vive una persona, mírela dormir, qué sueño tiene, mírela comer y mírela cómo cuida de su vida, cómo descansa en sus tiempos libres. Eso es fundamental. Y si ustedes me siguen, por ejemplo, en mis redes sociales, que les recuerdo, mis redes sociales me pueden encontrar como El Arte de Trabajar Feliz en mi página de YouTube, El Arte de Trabajar Feliz en mi Instagram, en mi TikTok, en mi página web. Ahí pueden ver que yo constantemente estoy publicando a otros influenciadores sobre cómo comer bien, cómo hablar bien, cómo escribir bien, porque es que ahí es donde realmente se denota qué tanto una persona se gobierna. ¿Por qué? Recordemos que los seres humanos, antes que humanos, somos animales. O sea, eso es crudo decirlo, es hasta grotesco para algunos de ustedes, quizás algunos de ustedes ni siquiera esté de acuerdo conmigo. Pero la literatura científica, la literatura humanística, la literatura filosófica es consistente en que el ser humano es un animal como cualquiera y que solo aquellos que luchan por diferenciarse de los demás animales se humanizan, ¿cierto? Y solo quienes se humanizan son las personas que de verdad se gobiernan a sí mismos, o sea, hacen de su vida una obra de arte. Cuando todo mi cuerpo me dice que no use la cuchara, el tenedor, la cucharita pequeña como debe ser en una mesa, todo mi cuerpo me dice que coma como un animal, que me llene la boca de sangre, comiendo como un animal, que riegue, que chicletee, todo. Pero si yo decido saltarme eso y mejorarme como un animal y volverme un humano, entonces yo aprendo para qué sirve cada cosa. La cuchara sirve para esto, hay cuchara de sopa, hay cuchara de postre. Hay tenedores grandes, hay tenedores pequeños, dónde se come el pan, dónde se pone el pan. O sea, yo tengo que aprender eso, porque si no lo aprendo, no me humanizo. Y si no me humanizo, me vuelvo igualito a todos los demás animales. Y hay veces hay animales hasta mejores que uno, muchas veces. Hay comportamientos de ballenas, hay comportamientos de orcas, hay comportamientos de elefantes más humanizados que los de nosotros mismos. Entonces, entiendan eso. O sea, toda la sociedad les dice que duerman poco, todas las sociedades les dice que coman como animales, todas las sociedades les dicen que no descansen, que trabajen, que se muestren muy ocupados en las oficinas. Eso es vergonzoso. Yo he tenido compañeros en otras instituciones donde he trabajado. Yo tenía compañeros que eran felices mostrándose muy ocupados. Y uno como humanista, uno solo le daba pesar. Uno decía, ay, qué pesar, mostrándose tan ocupado para los jefes, para que los jefes lo promuevan, lo asciendan, lo tengan en cuenta, y saber que eso no son sino actos que lo vuelven más animal, ¿cierto? Entonces, no promuevan culturas en su empresa donde esté bien verse muy ocupado. Eso debería dar lástima, eso debería dar pesar. Ustedes, como líderes en seguridad en el trabajo, primero tienen que demostrar ustedes, como líderes, que es posible vivir en orden. Ojo, no es la lentitud. Si ustedes me siguen en mis redes sociales, ven que hace poco publiqué una foto que estaba en un curso sobre la lentitud, de cómo la velocidad de la naturaleza es la lentitud.
Y que la lentitud no es igual a que tenemos que ser lentos en el trabajo, no, es que lo que tenemos que hacer en el trabajo es ordenados, ¿cierto? Cambiemos la palabra lentitud por orden. Entonces, si ustedes me siguen en mis redes, ven que estuve pues la semana pasada en un curso sobre la lentitud y entonces mostrar yo como líder que soy ordenado es importante. Porque si yo quiero transmitir esa cultura en mis colaboradores o en mis compañeros o en mis trabajadores, pues yo soy el primero que tengo que dar ese orden. Identificar qué hábito personal fortalece o debilita su liderazgo. Entonces, hágase en cada uno de ustedes un acto de contrición y miren, dentro de mis hábitos diarios, ¿qué puede dar fortaleza a, a que yo me gobierno, a que yo hago de mi vida una obra de arte y qué puede dañarme, qué acción puede dañarme? Puede no mostrar precisamente eso. Yo creo que eso es muy importante. Entender que el cuerpo también comunica ética. Miren, ¿quién es el líder de seguridad y salud del trabajo? Ah, mírelo ahí. ¿Es esa persona, es ese señor o es esa señora, es ese joven o es esa joven, masculino, femenino? Pero cuando nos señalen, que la gente diga, pero ¿por qué él es el líder? Haz que mírelo cómo camina, o mírela cómo camina, mírela cómo habla, mírela cómo se relaciona, mírela cómo come, mírela cómo escribe esos WhatsApp, mírela cómo escribe esos correos electrónicos. Entonces, cuando a uno lo ven comiendo, caminando, hablando, rezando, manejando, uno demuestra que uno hace de su vida una obra de arte, ¿cierto? En la bibliografía hay un libro que les planteo, que es de un autor que se llama Guillén, que tiene un libro sobre ética en las organizaciones. Él plantea que la calidad ética personal repercute en la calidad organizativa y en la confianza. Usted dice, es que yo no entiendo por qué la gente no confía en la empresa, por qué la gente no confía en los otros. Y cuando vean al líder en seguridad del trabajo, desgualetado, mal vestido, sin orden, sin organización. Entonces, ahí es donde dice, ah, ya entiendo qué está pasando, ¿cierto? Entonces, es muy importante que ustedes entiendan eso. Y el cuerpo no miente. El hábito fabrica el líder. Usted quiere volverse un líder haciendo de su vida una obra de arte. Usted no tiene que hacer muchos cursos ni muchas cosas. Usted lo que tiene que hacer es hábitos. Hábitos que lo hagan a usted mejor. Entonces uno no lidera desde intenciones aisladas, sino desde hábitos repetidos. Ya mucho este tema de los hábitos y yo creo que ahí no tenemos que rumiar más, pero tenemos que establecer hábitos repetidos. Por ejemplo, en mi caso, un hábito repetido que yo hago que a mí me hace mejor es después de hacer el desayuno, limpiar la cocina. O sea, yo no puedo permitirme después de hacerme el desayuno, tener la cocina sucia. Eso para mí es algo obligatorio. Y ese hábito, que puede ser tonto a la luz de muchos, a mí me hace mejor, porque me permite vivir ordenadamente, ¿cierto? Entonces, acuérdense, los hábitos que nos den orden a la vida. Entonces, para ustedes, ¿qué yo les sugeriría? Elegir hábitos éticos semanales y sostenerlos. Entonces, por ejemplo, a partir de esta semana voy a coger el hábito de que cuando entre a la reunión voy a guardar el celular y lo voy a poner a la vista de todos en un sitio diferente, ¿cierto? O voy a tomar el hábito de cuando empieza una reunión preguntar por las familias de cada uno de los trabajadores que están conmigo en esa reunión, ¿cierto? Entonces empiecen a definirse un pequeño hábito sencillo y sosténgalo en el tiempo y ya se les vuelve una rutina y eso los hace mejor, ¿cierto? Eso los hace diferente de los demás líderes en seguridad en el trabajo. Y repetir esas pequeñas prácticas de cuidado y volverlas naturales. O sea, ya para mí es natural que después de cada desayuno, almuerzo, cocina que yo tenga que cocinar, la cocina está limpia, ¿cierto? Ya se me volvió natural, ni siquiera tengo que esforzarme como lo tenía que hacer al principio. Y medir menos promesas y más constancia. Siempre como líderes estamos buscando el indicador, ¿cierto? Más ventas, más producción, menos accidentalidad, menos ausentismo, menos presentismo, ¿cierto? Siempre estamos midiendo productividad, productividad, productividad. Pero establezcamos, ¿cómo se dice? Como hábitos que permitan medir
cómo lo están haciendo las demás personas. Eso es importante, ¿cierto? Eso es muy importante porque eso permite realmente, pues, ser mejores, ¿cierto? Y entonces la empresa y la persona se configuran por la repetición de actos. Virtud y vicio son hábitos adquiridos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que es tan malo, es tan malo los vicios en las empresas como la ausencia de virtudes en las empresas, ¿cierto? Estamos llenos de vicios en las empresas. Bajamos las escaleras mientras vemos los celulares, llegamos a las reuniones y no decimos buenos días, comemos y después no nos cepillamos los dientes. Estamos llenos de vicios que la gente pasa por desapercibidos en las empresas. Y entonces ahí es donde uno empieza a entender, a preguntarse por qué las acciones que yo tomo para mejorar el clima organizacional no mejoran, ¿cierto? Reclutamos a grandes gurús, van a las empresas, nos dicen una cantidad de cosas que tenemos que establecer, unas inversiones que tenemos que hacer en las empresas, pero no nos preguntamos por esos pequeños rituales del día a día de todos nuestros trabajadores que juntos van creando una cultura en donde no creemos que podamos mejorar, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, está muy en boga estas escándalos por presuntos acosos sexuales en el sector de los medios de comunicación, ¿cierto? Ahora está muy en boga eso. Entonces, ¿cuántos de ustedes no han pensado en que no solamente necesitamos por parte de nosotros los líderes en SST en establecer campañas, no realicen situaciones de posible acoso laboral, pero hemos hecho mucho eso, pero por ejemplo no hemos tenido en cuenta que tenemos que enseñarle a los colaboradores a saber interpretar bien las situaciones, ¿cierto? Porque yo como un masculino puedo hacer un comentario que yo interpreto como que no es lesivo, pero la dama que está enfrente de mí sí lo interpretó como lesivo. Y entonces el líder está diciendo, yo nunca he acosado a ninguna de mis compañeras, imposible, yo soy súper decente. Y tengo a todas a mi alrededor que me dicen, en algún momento me van a decir, sí, Diego, me acusaste. Y tú no te diste cuenta, pero lo hiciste, ¿cierto? Entonces, miren que esas pequeñas situaciones, si no las intervenimos desde el humanismo, no nos damos cuenta. Y si ustedes le preguntan a la mayoría de los líderes que cometieron situaciones de acoso en algún momento en su historia, esos líderes están seguros que nunca han realizado situaciones de acoso, ¿cierto? Si usted le pregunta, ¿usted alguna vez ha realizado acoso laboral a sus compañeras? Pues con seguridad que van a decir que no. Pero la mayoría de ellos no porque estén ocultando, sino porque de verdad creen que no lo hacen, ¿cierto? Porque hemos normalizado, hemos vuelto cultural ciertas circunstancias que dejamos a la libre interpretación de las personas que se sientan acosadas o no. Y ahí es donde tenemos un gran problema ético y ahí es donde tenemos un gran problema de clima organizacional y tenemos un gran problema de humanismo, Ustedes cuando han hecho en sus empresas gestión del humanismo, ustedes cuando les han enseñado a sus líderes a ser humanos en las empresas, no, muy posiblemente no, ¿cierto? Entonces necesitamos realmente entender las condiciones humanas, el humanismo, para poder enseñarle a los líderes a entender que, cualquier palabra, cualquier gesto que yo pueda hacer, alguien lo puede interpretar mal. Entonces yo tengo que trabajar en eso. ¿Con qué? Con pequeños hábitos. ¿Y quién me enseña? Personas expertas en humanismo empresarial puede ayudar a ustedes a mejorar sus climas organizacionales. Entonces, esas pequeñas prácticas se vuelven naturales, medir menos promesas y más constancia en esas acciones. Y entonces, claro, nos llenamos de vicios y tenemos muchas virtudes, pero no las potencializamos. Entonces, cuidarse no es egoísmo, ¿cierto? El cuidado de sí, ojo, no es el autocuidado. Acuérdense que yo llevo varios años en esta comunidad diciendo de que aquí no hablamos de cuidado de sí, perdón, aquí no hablamos de autocuidado, sino que hablamos de cuidado de sí, que es más potente. Ahorita lo vamos a hablar un poco más. El cuidado de sí no separa del otro, ¿cierto? Nos prepara mejor para el cuidado del otro, ¿cierto? El autocuidado es qué acciones hago yo para yo cuidarme.
El cuidado de sí es qué acciones hago yo para cuidar al otro, ¿cierto? Que es muy importante. Es supremamente importante eso. Entonces, incluir el cuidado de sí en los planes de liderazgo, ¿cierto? Acordémonos, ¿cuál es la diferencia entre autocuidado y cuidado de sí? El autocuidado es una exigencia que me hace una empresa que yo me tengo que cuidar. Y si no me cuido, me sancionan, ¿cierto? Y si no me cuida, me sancionan. En eso somos expertos nosotros, en la línea de seguridad, en el procedimiento, en el proceso, en el procedimiento, en una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo falla el autocuidado? Cuando te vence la emoción. Me explico. Por ejemplo, la acción de autocuidado que vamos a hacer es que nos vamos a poner el tapabocas. Cuando nos ponemos el tapabocas, listo, yo sé, me están ordenando que me lo tengo que poner. ¿Por qué? Porque si no me lo pongo, me puedo enfermar yo o puedo enfermar a los demás. Entonces me lo tengo que poner porque es obligatorio por la empresa. Entonces yo me lo pongo. ¿Cuándo me lo voy a quitar? Cuando mi calor, mi disconfort aquí alrededor de la boca se me va generando una temperatura, una humedad, se me va llenando de sudor esta zona y yo empiezo a quitarme el sudor hasta que me termino quitando el tapabocas, hasta ahí llegó el autocuidado. ¿Hasta cuándo llega el autocuidado? Hasta cuando te vence tu emoción. En cambio, una persona que ejecuta acciones de cuidado de sí, no solamente le enseñamos a cómo debe usar el tapabocas, no solamente le enseñamos a las consecuencias de no usarlo para él y para los demás, sino que nosotros además lo entrenamos en moldear su emoción de disconfort con el sudor en la boca. ¿Cierto? Entonces, cuando a la persona le enseñamos con prácticas a aguantarse ese sudor en la boca, cuando a las personas las llevamos a esos escenarios, las personas ya hablan de cuidado de sí, que es algo que yo no he visto en las organizaciones que la gente realice, acciones de cuidado de sí. Es decir, enseñémosle a su cuerpo a dominar su mente y sus emociones para que puede estar haciendo el calor más infernal, pero ese tapaboca no se lo quita por nada del mundo. Puede ese tapaboca estar mojado, lleno de sudor del calor, pero no se lo quita por nada del mundo. Porque lo hemos enseñado a gobernar su emoción, ¿cierto? Que es lo que no suele pasar en las empresas. Y ojo, ¿por qué nos seguimos preguntando por qué pese a mis acciones no mejoramos en materia de riesgos laborales? ¿Por qué se nos siguen accidentando los trabajadores? Entonces ahí es donde yo los invito a que ustedes replanteen un poco todo esto a partir de esta comunidad de habilidades humanas. Entonces, hablar con el equipo sobre sus propios límites sin vergüenza, ¿cierto? O sea, es muy importante que hablemos con los equipos de trabajo sobre los límites que tienen las personas, ¿cierto? Y no darnos pena de decir, sí, es que yo no soy capaz, no, es que a mí me da miedo hacer eso, ¿cierto? Es importante eso. Claro, como vivimos en una cultura en la que tenemos que ser súper eficientes, súper eficaces, saber 50 idiomas, no podemos cansarnos, tenemos que tener buena inventiva, sostenibles, tenemos que, o sea, nos tenemos que alejar de ser humanos, porque un humano es un humano porque nos equivocamos y juntos nos resolvemos los problemas, pero no, en el mundo de hoy tienes que alejarte de tu humanidad y tienes que convertirte en un robot que no se cansa y que entonces, claro, a la gente le da miedo hablar, a la gente le da miedo decir que es que a mí me da temor hacer eso, que a mí me da miedo montarme en ese trabajo en alturas. A la gente le da miedo decir eso, ¿cierto? Pero por la plata te lo terminan haciendo y a pesar de que fue capacitado, no se amarró bien y se cayó desde un segundo piso y está en un hospital. La pregunta es, ¿y por qué se cayó desde el segundo piso si tenía todas las condiciones de seguridad, tenía todo su checklist en orden? ¿Por qué se cayó? Porque él tenía miedo de decir de que le tenía pánico a las alturas, pero lo hacía porque tenía que conservar su salario porque está lleno de deudas, ¿cierto? Entonces, es lo que no hemos entendido. Nosotros no gestionamos procedimientos, nosotros gestionamos personas y son personas que van a trabajar con miedo a las empresas. Tenemos que entender eso. El compañero, que si ustedes están en este momento, tenemos un poco más de 260 personas, según me informan acá.
Si ustedes 260 posiblemente están en sus oficinas con personas al lado, mírenlas en este momento. Muy posiblemente esas personas que ustedes tienen al lado, esas tienen miedo de ir a trabajar y tienen miedo de muchas cosas. Pero ¿cómo se habla de eso? ¿Cierto? Si aquí tenemos que ser súper productivos, eficientes, no equivocarnos, saber 50 idiomas, no quejarnos por la falta de salarios o por la falta del aumento. O sea, por razón nos enfermamos, con razón nos accidentamos, estamos trabajando, propiciando sitios de trabajo totalmente antinaturales. ¿Antinaturales a qué? Frente al humanismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde nos estamos equivocando. Corregir la idea de que sacrificarse siempre es virtud. No, es que este es mi mejor trabajador. ¿Por qué? No, es que mírelo, es el primero que llega, es el último que se va, trabaja los fines de semana, si tú lo llamas un domingo viene. Es que eso se llama compromiso. Compromiso, eso no se llama compromiso, se llama tontería. Una persona que no tiene vida privada, una persona que pone por encima su trabajo a su vida familiar, es una persona inhumana. O sea, en la empresa ha inhumanizado a una persona que tarde que temprano se las va a cobrar. Tarde que temprano se va a enfermar, tarde que temprano se va a accidentar y eso les va a salir mucho más caro que ver que ese trabajador va a trabajar horas extras sin pedir más salario y que deja de dormir. Eso va a salir mucho más costoso. Entonces, Michel Foucault, que es un autor francés muy interesante sobre todo el tema del cuidado de sí, y Pierre Hadot, otro filósofo francés, ambos presentan el cuidado de sí como una práctica de transformación de la persona y una condición para una relación distinta con el mundo y con los otros. Un líder en seguridad en el trabajo que hace prácticas de cuidado de sí siempre va a ser diferente, siempre va a resaltar por encima de los demás. Eso es algo que tienes que tener en cuenta. Ustedes tienen que tener eso muy presente. No busquen aliarse, no busquen estar junto a personas que ganen más que ustedes, que tengan más posesiones, que representen como lo que represente como lo que normalmente es importante hoy. Hoy nos dejamos llevar por las apariencias, por el centro comercial, por el tipo de ropa que lleva, por las marcas. Hoy nos dejamos llevar por muchas tonterías que no son importantes. No nos dejemos llevar por eso y más bien busquemos a personas que hagan de su vida una obra de arte, ¿cierto? Personas que te inviten, en vez de ir a un centro comercial a comprar bobadas, que te inviten más bien a una tertulia, a leer sobre un libro, eso sí es lo valioso, ¿cierto? Obviamente también ir al centro comercial es bueno y es rico y uno disfruta y se come el heladito y va a cine y se compra una otra cosita que uno necesita, eso no tiene nada de malo, pero volverlo cultural creo que es lo que nos está afectando en las empresas, porque muchos de sus trabajadores va con miedo a trabajar porque tiene su tarjeta de crédito llena de cosas pendientes por pagar, para mantenerse en el orden de lo que la sociedad nos exige. Entonces ahí es muy importante, la verdad, que ustedes presten atención a esas dolencias de sus colaboradores. Presten atención a esas dolencias de sus colaboradores que van a trabajar con muchos miedos y eso es lo que no estamos prestando atención y por eso es que se nos siguen enfermando las personas en las empresas. Entonces, ahí quiero que pongan mucha atención como a ese aspecto. Y conocerse antes de corregir. De verdad que es importante que quien no se conoce a sí mismo, corrige a los demás con sus propios miedos, con sus propios egoísmos, con sus propios egos, ¿cierto? Un líder que se gobierna es un líder que regaña bien, que regaña con amor, con decencia, con prudencia. Un líder que no se gobierna es un líder que maltrata, es un líder que trata mal, es un líder que alza la voz, que es un líder que no está bien, ¿cierto? Y por eso la gente lo sufre en las organizaciones. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Que esos líderes ordenan liderar.
O sea, que la persona note, a mí me irrita esto, a mí no me gusta esto, y ponerlo sobre la mesa. Y preguntarse antes de una corrección, ¿corrijo desde la prudencia o desde mi reacción o desde mis miedos? ¿Cierto? Es muy importante que el líder se haga esas preguntas y hacerse una autoevaluación mensual sobre cómo me estoy gobernando, ¿cierto? ¿Cómo estoy corrigiendo a los demás? Esa es una de las cosas más importantes para uno saber si un líder se gobierna o no. Usted se gobierna. Usted cuando va a regañar, usted no regaña en público, usted regaña en privado. Cuando usted va a felicitar, usted felicita en público, no felicita en privado. Mire que son dos cosas muy distintas. Usted va a regañar a una persona, la va a llamar a un orden, entonces usted la llama en privado y usted va a hacer uso de la diplomacia. ¿Qué es la diplomacia? La diplomacia no es decir lo que usted piensa porque usted no es bobo y usted dice las cosas como son y al que no le gusten de malas. No, eso no es diplomacia, eso es animalismo puro, como lo decimos muchas veces. La diplomacia es el arte de decir lo que tú piensas con las palabras precisas de modo que no hieras a los demás. Eso es fundamental. De modo que no hieras a los demás. Entonces, si usted tiene a su jefe o a su líder, que es de los que dicen, no, es que yo digo las cosas como pienso, porque yo no me pongo con bobadas y con palabras dulces y yo no soy políticamente correcto y entonces yo digo como yo pienso. No, eso se llama ser un animaloide, como yo lo llamo. Eso se llama ser un animaloide. Y un líder es un líder porque precisamente eligió no serlo. Y eligió ser humano. Y cuando yo elijo ser humano, yo busco las palabras para decir lo que pienso, pero con las palabras adecuadas, de tal manera de que usted no se sienta mal. Ojo, es que la diplomacia no es decir mentira, la diplomacia es decir lo que usted piensa. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Le gusta o no le gusta? Pero con las palabras adecuadas para que el otro no se sienta mal. ¿Listo? Entonces, Sócrates, por ejemplo, el gran filósofo, indica que conocerse a sí mismo y ese cuidado revierte en el despliegue del ser humano, ¿cierto? O sea, de ser un buen líder, ¿cierto? Yo primero me conozco mis debilidades, conozco mis cosas buenas, y cuando yo me conozco, empiezo a cuidar de mí mismo, a gobernar a los demás. Y entonces aquí viene una palabra muy importante, la prudencia, ¿cierto? La prudencia que hace verdaderos sabios, una virtud muy olvidada y sobre todo en este mundo de hoy, donde en el mundo de la inmediatez en el que vivimos ahora, entonces, ¿qué pasa? En ese mundo de la inmediatez hablamos bobadas, ante el jefe hablando bobadas, el jefe que no deja hablar, ¿cierto? Un jefe guarda silencio y escucha primero. Y cuando ya no hay nada más, si dijeron lo que tenían que decir, nada, no hablo bobadas tampoco, ¿cierto? Entonces, en el mundo del urgente, todo se tiene que decir rápido, en el mundo de hoy, nada más contrario a eso. Entonces, un líder que se gobierna, un líder que aplica la virtud de la prudencia, se demora un poquitico en tomar decisiones críticas, y más si uno está cansado o está alterado. Entonces, un líder que se gobierna dice, no, espérense, no voy a tomar la decisión ya, denme 5 minuticos, y se va, y camina, respira, le da oxígeno al cerebro para que piense mejor y se aleje de comportamiento animaloide. Y cuando ya regresa a los 5 minutos le dice, listo, ya, ahora sí, ya puedo pensar como un ser humano. Venga, tomemos la decisión. ¿Cierto? Diferenciar entre rapidez y prudencia. Una cosa es por responder rápido, nos volvemos imprudentes. ¿Cierto? Entonces, venga, no tenemos que vivir en el mundo de la lentitud, como les decía ahora, pero sin la vida en el mundo del orden. Entonces, en el mundo del orden, esperen un momentico, denme 10 minuticos y ya estoy con ustedes. Voy a ir a respirar, voy a ir a caminar. Eso es muy importante. Entonces, una pausa deliberada antes de sancionar a alguien o aprobar un riesgo es importante, ¿cierto? Entonces, Guillén, el mismo autor de Guillén del libro Ética Empresarial, que les tengo la bibliografía al final, destaca la prudencia como sabiduría práctica, ¿cierto? Que es clave en la toma de decisiones éticas. Entonces, un líder es un líder en SST porque toma decisiones éticas, porque es prudente,
porque se toma su tiempo para tomar mejores decisiones. Y todo esto del arte de gobernarse a sí mismo, de conocerse a sí mismo, a partir de generar rituales. O sea, yo me vuelvo porque me lea un libro de Sócrates o porque me lea un libro de Pierre Hadot o de Michel Foucault. No, yo me vuelvo mejor es cuando yo decido identificar en qué cosas estoy mal y empiezo a hacer acciones rituales para, ¿cierto? Y si les gustan los rituales, les invito a que lean el libro del Principito, que ahí está una de las frases más hermosas del Principito. No sé si ustedes lo habrán escuchado, en el que dice, le dice el zorro al Principito, el zorro del desierto al Principito, que la clave de la felicidad está en los rituales. ¿Cierto? No sé si lo han leído o los invito a que lo lean. Es un libro maravilloso, es un libro muy pequeño, en donde dice, la clave de la felicidad está en los rituales, y él lo habla básicamente en los rituales de la conversación. Entonces, crear rituales de apertura en la jornada, o sea, cuando llegamos nos reunimos y nos saludamos y nos preguntamos por nuestras familias. Eso es un ritual de apertura de jornada muy interesante. O tomarnos el café, ¿cierto? Mientras conversamos de las prioridades. Y poco. Por ejemplo, yo le digo al equipo, tengo que entregar esto hoy a las 11 de la mañana, o perdón, bueno, ya van a ser las 12, hoy a las 3 de la tarde. Voy a entrar en modo enfoque, entonces por favor, para que no me molesten, ¿listo? Entonces poner una placa que diga en la entrada, por favor no molestar, estoy en modo enfoque, ¿cierto? O ponerme los audífonos. Entonces yo, por ejemplo, yo trabajo con estos audífonos. Entonces mi esposa, cuando yo ve que estoy con los audífonos puestos, inmediatamente ya mi esposa sabe que yo estoy en modo enfoque. Y cuando estoy en modo enfoque, entonces ya mi esposa sabe que no me debe molestar a menos de que sea algo totalmente urgente. Entonces, son como rituales que podemos ir haciendo realmente para darnos como esas microprácticas de orden, de silencio, de foco. Ese aspecto para que les quede claro. Entonces, Pierre Hadot demuestra en un libro que se llama Filosofía Antigua, y decía de los ejercicios espirituales que están destinados a transformar a la persona a partir de esos ejercicios espirituales que no son espirituales, no tienen la connotación de religión, para cuidarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, para mí una práctica de cuidado es tender mi cama. Tender mi cama para mí es una práctica de cuidado para mí. O sea, es que el que se fortalece soy yo, es el que lo hago mejor soy yo. Eso es muy importante que lo tengan muy presente. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, la ética se vuelve un gesto, ¿cierto? La ética se vuelve un gesto porque no solamente en el carácter se revelan esos pequeños gestos, sino también en los grandes discursos que nosotros como líderes en seguridad en el trabajo hacemos. ¿Por qué el carácter es tan importante para esta clase? Porque el carácter es la prueba de que tuviste el coraje, las agallas, la berraquera, permítame la expresión muy cotidiana, los cojones, para tú diferenciarte de los demás animales y volverte un humano, ¿cierto? Entonces, por eso la ética es la forja del carácter. La forja del carácter es tener la fuerza, las agallas y todas estas sinónimos que les dije para ser diferente de los demás animales, de no dejarse llevar por su propia animalidad, ¿cierto? Entonces, y si se supone que somos líderes en SST es porque ya logramos eso, pero en la práctica diaria vemos que no, porque el mundo de nuestra formación educativa no nos formó eso, nos dio solamente un título, un conocimiento técnico y vaya, trabaje. Y no. Entonces, esta comunidad precisamente busca eso. Entonces, ser puntuales, atentos, sobrios en el trato, escuchar sin interrumpir, dar respuestas dignas, darle dignidad a las personas para que no tengan miedo. Entonces, el arte del cuidado se da en una relación intersubjetiva, basada en el amor, el respeto y la dignidad por el otro. Entonces, eso es muy importante. Y diseñar nuestra propia vida como una obra de arte,
que es lo más importante, es de lo que yo, pues, a modo de conclusión, quiero llevar acá. Entonces, elegir qué tipo de líder quieren llegar a ser ustedes, esos valores llevarlos a su cuerpo, ¿cierto? A cómo se mueven, a cómo hablan, a cómo comen. Eso es muy importante. Entender el liderazgo en seguridad como una forma de vivir. O sea, ustedes no van al trabajo a enseñar la norma y aplicar la norma, y si no cumple la norma, entonces lo sanciono. No, no, ustedes deben ir al trabajo es a enseñarle a la gente cómo se vive bien y cómo se debe trabajar bien, ¿cierto? Entonces el cuidado de sí implica una transformación, un mejoramiento de uno mismo, pero ustedes no le pueden exigir a los trabajadores que hagan todo eso si ustedes mismos no lo hacen. El primero tiene que ser ustedes. Y ya con esto, espero que haya quedado muy claro. Nuevamente los invito a que me acompañen en mis redes sociales como El Arte de Trabajar Feliz, que se lean este libro que les compartí, que se llama La Forja del Carácter de Massimo Piglisi. Y quiero terminar con esto. Antes de pedir disciplina a los demás, al otro, conviértanse en ustedes en la forma visible de esa disciplina, de esa forma de vida. Yo creo que eso es fundamental. Aquí les entrego la bibliografía para que la analicen. Acá está el libro de Guillén, que yo les mostraba ahorita, Ética en las organizaciones, construyendo confianza, de donde tomé pues muchos de los comentarios que hice. Entonces ya con esto, espero que hayan disfrutado de esta clase y vámonos, Oscar, entonces con el evaluémonos. Claro que sí, doctor Hurtado. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es nuestra primera pregunta. ¿Qué forma más el carácter del líder en seguridad y salud en el trabajo? A, su discurso. B, su hábito. C, su cargo. D, su intención. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, su discurso 1%. B, su hábito 96%. C, su cargo 2%. D, su intención 2%. ¿Cómo nos ve con esta primera pregunta, doctor? Bien, mucho mejor porque la respuesta correcta es su hábito, como lo vimos muy bien. En la primera pregunta estábamos en el 73% y en esta estamos muy, muy por encima de eso. O sea que logramos el objetivo, Oscar, de esa pregunta. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué vuelve ético el cuidado de sí? A, el aislamiento. B, la autoimagen. C, la transformación interior. D, la disciplina externa. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, el aislamiento 1%. B, la autoimagen 12%. C, la transformación interior 76%. D, la disciplina externa 11%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctor Diego? Oscar, imagínate que no nos fue tan bien porque la respuesta correcta es la transformación interior. ¿Qué vuelve ético el cuidado de sí? El aislamiento, no. La autoimagen, tampoco. La disciplina externa, ¿qué tiene que ver la disciplina externa? Si lo importante es la disciplina interior, la de uno. Entonces, la respuesta correcta es la transformación interior. Eso es lo más importante. En el primer sondeo estamos en el 75 y en el post clase 76. Mejoramos un puntico, pero es importante que quede muy claro de que lo que vuelve ética el cuidado de sí es una transformación interior que me haga mejorar pese a que la cultura me dice de que me comporte como un animal, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí va la respuesta. Entonces que no se nos olvide la transformación interior. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Qué debilita más la autoridad moral en seguridad y salud en el trabajo? A, la duda. B, la fatiga. C, la incoherencia. D, la prudencia. 15 segundos nuevamente. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, la duda, 11%. B, la fatiga, 10%. C, la incoherencia, 72%. D, la prudencia, 7%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, doctor? Nos fue mucho mejor. La respuesta es la incoherencia, ¿cierto? Obviamente, detrás de esa incoherencia es que
pasan muchas cosas en las empresas, entonces creo que mejoramos muchísimo la respuesta post clase, entonces quedo muy satisfecho, Oscar. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Nos pregunta el señor Guido Felipe Fina Cabrera. Dice, ¿de qué manera los hábitos cotidianos moldean el carácter más que las intenciones o los discursos? Guido, muchas gracias. Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿De qué manera los hábitos cotidianos van generando eso? Yo creo que la respuesta está ahí precisamente en que se vuelven cotidianos. Es decir, eh, uno es la consecuencia de sus acciones, no la consecuencia de sus pensamientos o la consecuencia de su educación. Uno es consecuencia de sus acciones. Y en esas acciones diarias es que uno se forja como persona. Entonces, Guido, la respuesta parece ser muy sencilla, pero precisamente en la repetición de las acciones que tú haces es que tú te terminas volviendo una buena persona o una mala persona. Así de sencillo. En saludar todos los días, a pesar de que a ti nadie te salude, en eso que te diferencia de los demás, porque toda la cultura te dice de que no saludes, porque como nadie saluda en la empresa, entonces tú no saludas. Si tú hiciste eso, te volviste un animaloide como los demás. Pero si tú tienes el carácter de salirte de ahí y tomar la decisión de saludar, a pesar de que nadie te saluda, eso se llama forjar el carácter, eso se llama volverse ético y eso se llama volverse humano y eso se llama diferenciarse de los demás y eso te va a hacer mejor por encima de todos. Entonces, en esa pequeña acción, tú la llevas a todos los días y eso es lo que te va a volver una persona excepcional, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esa sería la respuesta que te daría Guido. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Nos pregunta también el señor Yossi Esteban Daza. Dice, ¿qué tengo que hacer para resguardarme? Para resguardarme, ¿cómo sé qué significará resguardarme? Resguardarme, o sea, como cuidarme. No, yo creo que a ver, yo lo entiendo como lo siguiente. Los seres humanos somos humanos precisamente porque estamos llenos de problemas, de dificultades, de cosas por mejorar. Y yo creo que lo que más te hace resguardar es precisamente mostrar que eres una persona que tiene errores, pero que buscas mejorar. O sea, es falso el cuento de que nos tenemos que mostrar, de que no nos equivocamos, de que no fallamos, de que no tenemos miedo. O sea, eso es totalmente inhumano. Somos humanos en la medida de que le decimos a los demás en que no somos buenos, pero yo quiero que usted me ayude a mí a mejorar. Yo creo que ahí está la clave de eso. Muchas gracias, doctor. Vamos a responder la última pregunta. Nos la hace la señora Paola Andrea Torres. Dice, muy buen día. ¿Qué actividad dinámica práctica puedo implementar al personal y tenga impacto en la sensibilización de líderes? Mi vida, el cuidado de sí, la disciplina y el humanismo. ¿Me recuerdas el nombre, Oscar, de la persona? Creo que sí, la señora Paola Andrea Torres. Hola, Paula Andrea Torres, encantado de saludarte. Paola, vea, haga esto simplemente, comience por esto. Reúnes a tu equipo de trabajo, mañana por la mañana los reúnes y les dice, muchachos, pues yo digo pues muchachos porque aquí en Medellín decimos mucho muchachos. Muchachos, quiero hacerles una pregunta. Cada uno de ustedes me va a decir a qué le tiene miedo de venir a trabajar a esta empresa. Y quiero que me lo digan sin miedo, sin temores, quiero que me digan la verdad, de verdad. Quiero saber ustedes a qué le tienen miedo de venir a trabajar acá. Si usted empieza a hacer esa pregunta, usted les empieza a devolver la dignidad a la gente. Porque a la gente nunca le preguntamos a qué le tiene miedo. Creemos que la gente no tiene miedo de nada, pero la gente tiene muchos miedos. Y empezar a preguntarlo por el mismo líder, eso le devuelve mucha dignidad al equipo y la gente cada vez va a tener menos miedo de decir lo que está pasando en las empresas. Y ahí es donde empiezan las verdaderas transformaciones. Entonces yo te recomendaría muy cariñosamente esa pequeñísima acción. ¿A qué le tienen miedo? ¿Y qué tengo que hacer yo para que usted cada vez tenga menos miedo de venir a trabajar acá? Esa sería, Oscar, mi respuesta. Un abrazo para todos. Doctor Diego Hurtado,
Gracias de verdad por su tiempo y por compartir con nosotros su conocimiento. Nos veremos en la próxima sesión. Un abrazo para todos, a ti Oscar, muchas gracias, al ingeniero Fernando, un abrazo para toda mi comunidad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de finalizada esta acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo puedes escanear el código en pantalla o dar clic en el enlace publicado en el chat y unirse ahora. Por último, les queremos realizar una invitación muy especial a todos los habitantes de la ciudad de Pereira y sus alrededores a participar de nuestro campamento de brigadas de emergencia que se realizará el día 14 a 15 de mayo en el Centro Recreativo Atraer Los Álamos. No te quedes por fuera. Se pueden inscribir escaneando el código QR que aparece en pantalla o en el enlace que se encuentra publicado en nuestro chat. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. A este congreso no solamente vinimos a aprender, sino a vivir una experiencia transformadora. En este cuarto Congreso de la Salud Psicosocial en esta maravillosa Ciudad Blanca, no solo crearemos un evento académico, sino un evento con propósito, calidad humana y profesionalismo, porque queremos que expandas tu mirada, que eleves conciencia y que seas generoso con tus conocimientos. Por eso contamos con expertos de altísima calidad que te van a llevar en esta experiencia educativa el día de hoy. Mi nombre es Carolina Urrutia Bastidas, muy feliz de participar en este evento de Positiva, encantada con toda la temática, el manejo que han hecho a través de las diferentes salas interactivas y el énfasis que le están haciendo a todo el proceso psicosocial, especialmente este proceso que se necesita con la seguridad y todo lo que está manejando el Departamento del Cauca, súper importante y oportuno en este momento. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Ana María. El día de hoy estoy aquí en el Congreso de Positiva. Quería contarles que ha sido una experiencia súper genial. Es algo dinámico que nos permite interactuar con otras personas de otras entidades. Eso nos enriquece a nosotros como profesionales en SST. Es algo que hemos estado en movimiento constante y nos permite entonces como llenarnos de esos conocimientos mucho más conscientes. Hola, mi nombre es Rubí Colorado Sinisterra, vengo de Guapi, Cauca. Estoy muy contenta de estar aquí socializando con los demás compañeros, hablando del tema psicosocial, ya que anteriormente había mucho tabú y nos damos de cuenta de lo importante que es, ya que las personas son lo más importante de las empresas. María Estela Carvajal Rosada, vengo de la Contraloría de la República. Me parece muy importante el congreso que está realizando la DGL Positiva porque tiene un enfoque en la gestión de nuestras emociones y en la salud psicosocial de las organizaciones. Vale la pena resaltar el arte de ser feliz en nuestras organizaciones. Necesitamos ser líderes, brigadistas de emociones positivas. Por aquí me encuentro con el gerente de la sucursal del Cauca. Yo quiero que nos cuentes cómo este congreso impacta a la región. Así es, Valentina. Te cuento que ha sido el momento más propicio en el hecho que Positiva nos visite con este congreso que ya nos tiene acostumbrados cada año y pues con todos los eventos que han ocurrido en estos últimos días, pues es un bálsamo con el que nosotros le decimos a la comunidad, le decimos a nuestra fuerza pública, aquí estamos presentes y todas nuestras 9.000 empresas también están haciendo patria desde la sucursal Cauca.